Entonces ahora sí que abrimos la Biblia, por favor, en Juan capítulo 6, versículos 35 al 44. Y vamos a leer este texto y luego vamos a orar nuevamente para que el Señor nos guíe en el sermón de esta mañana. Juan capítulo 6, versículos 35 al 44. Por favor, Juan capítulo 6, versículos 35 al 44. Dice así la palabra del Señor. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Murmuraban entonces de Él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo: no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Señor, hemos leído tu palabra, y tu palabra es vida, pero al mismo tiempo es viva y eficaz, y más cortante que espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Señor, en esta mañana quiero rogarte para que en tu misericordia uses a este hombre imperfecto que predica tu palabra perfecta, y que la gloria sea tuya y no de aquel que la expone, Señor. Pero al mismo tiempo esa semilla lanzada no retorne a ti vacía, Señor, sino que haga la obra para la cual ésta ha sido enviada. Señor, obra en nuestros corazones en esta mañana. Alegra nuestras vidas, nuestras almas. Llénanos de gozo al ver la majestuosidad de tus planes, al ver lo glorioso de quién eres tú, tu carácter, Señor, y tu gloriosa gracia que se manifiesta en Jesús, y en esta disposición tuya de amarnos desde antes de la fundación del mundo. Señor, te adoramos y te damos la gloria y la honra. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. El sermón de esta mañana está dentro de las doctrinas de la gracia, y le he titulado La gracia irresistible. Irresistible como el concepto histórico lo ha dicho. Sin embargo, va a ser necesario, como lo hicimos la vez pasada, aclarar algunas ideas. Por lo tanto, seguimos estudiando este concepto que resume las doctrinas de la gracia, que se acuñó muy fuertemente con el acróstico TULIP, que en inglés, cierto, tiene una claridad de orden, en el acróstico en español no. Sin embargo, en inglés, TULIP es un acróstico que refleja las 5 doctrinas de la gracia. Ya hemos visto 3. La semana pasada estuvimos hablando sobre la expiación limitada o redención particular, como tratamos de explicar, que era una mejor definición de esa doctrina. El día de hoy vamos a hablar sobre la gracia irresistible, que también ha sido llamada, y creo mejor llamada, gracia eficaz. Y ese es el contexto de lo cual vamos a estar hablando hoy día. Y es importante aclarar esto porque a veces hay muy malos entendidos al respecto. Se cree, cuando la gente habla de gracia irresistible, y piensan algo así como que no hay forma de resistirse a la gracia de Dios, y que Dios casi te agarra a la fuerza y te lleva pataleando para el cielo. Tú no quieres y te agarra y te lleva pataleando para el cielo. Da la idea de esa gracia irresistible, ¿no? Como que yo trato de evitarla, toda mi vida lo voy a evitar, pero Dios me agarra las mechas y me lleva para el cielo. No, esa no es la idea de la doctrina de la gracia irresistible. Y es bueno aclararlo porque hay algunos comentaristas por ahí que van en contra de la gracia irresistible, que dan esa idea. Nunca los predicadores reformados han dicho que en ese sentido es una gracia irresistible.
Y es por eso que también algunos reformadores han intentado, más bien de doctrinas reformadas, han intentado migrar un poco en el concepto, dándole un correcto sentido a qué se refiere realmente la gracia irresistible. Por tanto, esta doctrina no está en esa línea, ¿no?, de la incapacidad de que el hombre pueda resistir, de que resista o no resista a la gracia del Señor, porque nosotros de hecho resistimos la gracia de Dios todo el tiempo. Somos resistentes. Podemos resistirla y lo hacemos. Ha sido así históricamente. Y la doctrina entonces va a tratar de mostrarnos que a pesar de que Dios está obrando soberanamente para salvar a sus escogidos, y lo va a lograr, hay una resistencia. El ser humano tiene la capacidad de oponerse a lo que el Espíritu Santo está intentando obrar en el corazón, está intentando obrar en sus vidas. Por ejemplo, les quiero dar uno entre varias cosas que vamos a observar hoy día. Veamos cómo los líderes judíos escucharon a Esteban decirles algo en esta línea. Eso está en Hechos capítulo 7, verso 51. Acompáñenme, vamos a ver nuevamente muchos versículos. Así que aquí vamos a ver qué tan experimentado en Biblia usted está, ¿no? ¿Sí? Está entre Génesis y Apocalipsis. Hechos 7:51 dice: duros de cerviz. Hechos 7:51, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre ¿a quién? Al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. El texto entonces habla de que las personas que escuchan el mensaje y que escuchan el Evangelio, y que Dios les muestra de muchas maneras que el Evangelio es la verdad, que el Evangelio es un Evangelio de gracia, que Dios ama, las personas resisten al Espíritu Santo. El texto lo está diciendo con claridad, no creo que necesitemos mayor interpretación. Pero por otro lado, también nos enseña que podemos incluso ofender al Espíritu Santo. Pablo hace referencia a eso en Efesios. O también entristecer o apagar el Espíritu. Esas relaciones entre el Espíritu y el ser humano son reales. Y los seres humanos tienen ese potencial de resistencia. Entonces, ¿cómo es que se entiende la gracia irresistible? Es que Dios emite muchos ruegos, muchas advertencias, las cuales los seres humanos se oponen por un lado, y eso ha sido la historia de la humanidad, ¿no? Si usted mira, por ejemplo, el Antiguo Testamento, ¿qué es el Antiguo Testamento? Una señal de resistencia una tras otra de un pueblo que Dios había decidido amar. Y Dios les habló, les mostró, les demostró de muchas maneras cómo les ama y los persigue, como Osea, ¿se acuerdan? Como ese esposo que aunque ella lo engaña, él sigue y lo engaña y sigue. Dios sigue, pero el pueblo resiste. Eso ha sido así. Esta resistencia, hermanos, no contradice la soberanía de Dios. Dios termina haciendo su voluntad, pero no es así en el sentido que me agarra de las mechas y me lleva. Por lo tanto, esta doctrina de la gracia irresistible apunta que a pesar de que los seres humanos resistimos al llamado de Dios y del Espíritu Santo, aunque es tan poderosa a veces nuestra resistencia, es más poderosa la insistencia de la gracia de Dios a un corazón que se resiste. Dios es más dulce, más paciente y más generoso, que termina cambiando un corazón resistente. Lo enamora, lo cambia. Cuando Dios se compromete a cumplir ese propósito en uno de sus elegidos, Dios lo va a lograr, el tiempo que se demore, pero Dios lo logra. En ese sentido es irresistible. Pero no es que no haya oposición. Los corazones son duros. La Biblia usa una metáfora de hablar que son corazones de piedra. Imagínense un corazón de piedra. No puede sentir, no puede darse cuenta y se resiste al amor y la gracia de Dios en su evangelio. Job 42:2 muestra cómo Job dice que Dios siempre se va a salir con la suya. La soberanía de Dios es grande, es potente. Job 42:2 dice: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti.
Por lo tanto, cuando hablamos de gracia irresistible, estamos tratando de aclarar esta relación entre la gracia o la obra que Dios ejecuta en la vida de una persona y la respuesta que nosotros damos a esa acción divina sobre nosotros. Estamos tratando de entender esta relación de la fe y la regeneración. Cuando alguien es nacido de nuevo y cuando aplica su fe, ¿dónde? ¿En qué orden? En esos puntos estamos hablando. La teología reformada ha tratado de explicar cómo es que se obra la salvación en una persona. Es lo que se conoce en el concepto en palabras latinas como ordo salutis, en español orden de la salvación, que significa cómo es que suceden las cosas en el corazón, en la vida de una persona. Primero obra la fe de una persona y luego nace de nuevo, o nace de nuevo y luego obra la fe. Ese orden de la salvación, ordo salutis, es lo que la doctrina y estas doctrinas están tratando también de explicar, para que tú entiendas cómo se relaciona esto, cómo es la visión reformada. Para nosotros en el mundo reformado, la regeneración, o sea, el que alguien nazca de nuevo, precede a la fe, es antes. Primero las personas nacen de nuevo y luego ejecutan o accionan una fe que Dios les da para creer. En el modelo de la vereda opuesta, ponen primero la fe y luego la salvación. O sea, yo creo primero por condiciones particulares que están ya puestas en el ser humano. O sea, el ser humano puede, con su razón, aunque esté caído, elegir a Dios, creer en el Señor, y cuando Él cree, ahí nace de nuevo. En la visión bíblica, en mi posición reformada, yo no estoy diciendo que la otra no sea bíblica, yo creo que han entendido mal la escritura, también usan la Biblia, pero creo que les ha faltado ciertos análisis que el texto da para poder entender. Para nosotros en las doctrinas reformadas, que está en nuestra Confesión Bautista de Londres y en la política de nuestra iglesia que adhiere a la confesión, nosotros ponemos por supuesto la regeneración primero y luego la fe que nos justifica. Y voy a explicarlo con la Biblia. No se quede solamente con que yo se los dije. Vamos a ir al texto, tranquilos con eso. Hay otras visiones que son los pelagianos. No es porque sean peladores, no. Se les llama pelagianos porque hay un señor que se llamaba Pelagio. Ok, los pelagianos piensan que el ser humano sí está afectado por las condiciones del pecado en su vida, que se llaman efectos noéticos del pecado. No por Noé, sino por el pecado. Pero no están tan afectados como para ellos tener la capacidad también de decidir por Dios. Por lo tanto, vamos a encontrarnos con personas que aparentemente buscan a Dios. ¿Han visto personas que pareciera que buscan a Dios? Pero el problema es que realmente no están buscando a Dios. Están buscando las cosas que Dios da, lo que Él da, la prosperidad, la paz interior. Pero ningún ser humano, hermanos queridos, ni un ser humano en la tierra que ha pisado este planeta quiere él, en su capacidad humana, venir al Dios de la Biblia por su propia inclinación. Nunca. Y vamos a verlo en el texto. Si usted piensa sobre su propia salvación, y esto es muy importante, porque la experiencia existencial de su salvación debe darle a usted cierta tranquilidad. Porque si usted no ha vivido esa experiencia clara de salvación, ore, porque puede que no sea salvo. ¿A qué me refiero? Yo nunca me he encontrado con una persona que sea salvo y que me diga, no, yo elegí a Dios. Dios no me andaba buscando, yo lo busqué. Nunca he visto a alguien que diga eso. Todos los que son salvos siempre dicen, Dios me salvó. Dios de alguna manera abrió mi corazón y yo creí y soy salvo. Nadie es tan orgulloso para decir que Él lo buscó. Yo elijo, yo elegí. No. Un cristiano verdadero sabe en el fondo de su corazón que Dios tocó su vida y Dios abrió sus ojos y pudo ver. Y eso es importante porque Juan 6:44, y lo leímos, dice, ninguno puede venir a mí. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces el sermón de hoy vamos a ver 3 tópicos. Todo lo que hablé ahora era introducción. Ahora vamos al tema. 3 puntos.
El primero es la incapacidad del hombre. Segundo, la eficaz obra divina. Y tercero, el aliento de esa obra eficaz en la vida de los creyentes. Vuelvo a repetir, vamos a ver la incapacidad del hombre, luego la eficaz obra divina en la vida de los seres humanos que Él salva, y tercero, el aliento que debiera producir esa obra eficaz en los creyentes nacidos de nuevo. Porque las doctrinas tienen que tener alguna aplicación, si no, ¿para qué sirven? ¿Para vender libros? No, esto tiene que enseñarnos y tiene que impactar nuestro corazón y nuestras vidas y afectar nuestra relación con Dios y nuestro comportamiento. Entonces vamos a hablar del primer punto. ¿Cuál era el primer punto? Estaban aquí, muy bien. La incapacidad del hombre. Juan 6:44, texto que hemos leído en el principio, dice: ninguno puede venir a mí. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué ninguno puede? O sea, estamos hablando que el texto nos está diciendo que hay una especie de incapacidad en el ser humano. Ninguno puede. El hecho de poder algo es porque tú tienes la capacidad de hacerlo. Cuando tú no puedes hacer algo es porque tú no tienes la capacidad de hacerlo. Ninguno puede. Y en la Biblia nos habla de que esa incapacidad se refiere a una naturaleza pecaminosa que hay en los seres humanos, que tiene una enemistad con Dios, una enemistad. Romanos 8:7 dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad con Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, y dice el texto, ni tampoco pueden. Wow. O sea, la Biblia está reconociendo que hay una incapacidad en el ser humano. Es incapaz. Y esa incapacidad está desde el Edén en el hombre, porque este hombre no quiere a Dios, no lo quiere. Puede buscar a una especie de Dios que le dé lo que él quiere que ese Dios le dé, pero no a Dios, no al Dios de la Biblia, ni en los términos que Dios dice que hay que acercarse a él. Desde el Edén el hombre no quiere a Dios, y hermanos, y es más, la Biblia muestra que se rebela contra este Dios, se rebela. El Dios de la Biblia es una especie de rival del ser humano, se opone. Acompáñeme por favor a 1 Corintios 2:14. Sigamos hablando de esta incapacidad del hombre. 1 Corintios 2:14. ¿Ya están? ¿Ya lo tienen? Estamos rápido, bien. 1 Corintios 2:14 dice así: pero el hombre natural no percibe, en términos coloquiales, no logra cachar, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Los no regenerados, hermanos, los que no han nacido de nuevo, cuando te escuchan predicarle y tú le hablas del Señor, esa persona piensa que le estás diciendo puras locuras. Eso, así de claro. Por dentro él está diciendo: este está loco, y por fuera te dice, pero por dentro, y no lo dice, este es chiflado, son pura estupidez la que me está hablando. Eso es lo que dice el texto, que la gente piensa, ¿no? Este es un loco. Y el texto nos dice que estas cosas no las puede, no es que no quiere solamente, no puede entenderlas, porque está en una condición espiritual de muerte, condición caída, efectos no éticos del pecado en su alma, grave. Entonces el hombre, a pesar de que tiene mucha capacidad intelectual, hermanos, los seres humanos tenemos muchísima capacidad intelectual. Hemos desarrollado tecnología, estamos mandando gente al espacio, hemos diseñado incluso lo que hoy día se define como una especie de inteligencia artificial, aunque ese es otro tema que tiene poco de inteligente, pero bueno, y hay muchísimas cosas, hermanos, que los seres humanos somos capaces de hacer, porque hay una capacidad intelectual enorme. Pero en lo que respecta a su salvación, a la salvación de sus almas, ellos tienen un prejuicio muy grande que les incapacita, que no les permite recibir el Evangelio. No quieren. Por favor, acompáñenme a 2 de Corintios capítulo 4 versos 3 al 4. 2 de Corintios capítulo 4 versículos 3 al 4. Miren lo que dice este texto.
sobre esta incapacidad del hombre. Por eso, antes de leer, tú puedes hablarle a tu hijo inconverso y él te dice: sí, mamá, sí, mamá. Pero por dentro dice: esta vieja loca. Es locura para él. 2 Corintios 4, versos 3 al 4. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Espérense, volvamos para atrás. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Hay una incapacidad, aunque intelectualmente son hábiles, hay un problema en sus almas, hay una muerte espiritual. Efesios 4, 17 al 18 dice, Efesios 4, 17 al 18, para que lo note también: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecidos, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. En el Antiguo Testamento la metáfora hablaba de un corazón de piedra, tan duro como una piedra. Podría sacarle un corazón de eso y agarrar a peñascazo a alguien. Duro, aunque intelectualmente son brillantes, porque no es un asunto de intelectualidad, es un asunto de sus corazones, en el fondo de su ser. Entonces, ninguno hombre puede por sí mismo inclinar su vida hacia Dios, al Dios de la Biblia, en los términos que la Biblia dice. Vuelvo a repetir, hay gente que puede ir a la iglesia, puede decir que está buscando a Dios, pero en realidad está buscando lo que Dios le va a dar, no a Dios. Usted entiende esa diferencia, ¿no? La diferencia cuando un hijo viene chiquitito y le dice: papá, te quiero mucho, te amo, papá, tú eres el más lindo de toda la historia mundial. Y uno sabe qué quieres, cuánto quieres, ¿cierto? ¿Lo ha vivido? Todos somos así de pecadores, no sacanle eso. Ese niño en la práctica no me quiere a mí, quiere lo que yo le puedo dar. ¿Lo han visto? Así somos los seres humanos. Por lo tanto, ese hombre que está incapacitado de amar a Dios en los términos bíblicos no puede, está incapacitado. Pero alguien podría objetar esa pregunta y decir: sí, el Espíritu Santo nos puede atraer a Dios, puede hacerlo, pero nosotros podemos usar nuestra libertad para resistir o aceptar ese poder de atracción. Pero eso no es lo que enseña la Biblia. La Biblia muestra que el hombre resiste permanentemente el llamado de atracción que Dios da y el mensaje del evangelio. El hombre, hermanos, lo hace porque él es impotente y tiene una inhabilidad, porque él está muerto, es un cadáver. ¿Ha visto alguna vez un cadáver? ¿Ha visto de cerca un cadáver? ¿Sí? ¿Ha visto gente hablándole al cadáver? ¿Ha visto gente que le dice: párate, sal de ahí, no te mueras? ¿Y le han respondido alguna vez? ¿Por qué? Porque está muerto, no tiene la capacidad de escuchar, no tiene la capacidad de responder. Hay una especie de impotencia, de inhabilidad. Y es importante porque algunos pueden pensar, hermanos, aclarar este punto, es importante aclararlo, porque algunos pueden pensar lo siguiente: que el pecador entonces es una especie de víctima. De víctima, dijo el otro. Una especie de víctima. ¿Por qué? Porque claro, somos las víctimas de un Dios cruel que me pide que haga algo que Dios sabe que yo no voy a hacer. Y hay gente que piensa así, porque no han entendido bien la doctrina. Y ponen a Dios como un Dios injusto, porque Dios sabe de antemano que ese hombre no lo va a poder hacer. Entonces es importante aclarar esa inhabilidad. ¿A qué se refiere? Es como si un soldado le dice a un prisionero:
si tú saltas esta zanja de 20 metros de este precipicio, eres libre, si no yo te disparo en la cabeza. ¿Cómo el tipo va a saltar 20 metros? Es incapaz de hacerlo, físicamente hablando, él solo. Entonces da esa idea, ¿no?, de que Dios es algo así, que le pide saltar una zanja de 20 metros y si no lo mata. Entonces, ¿cuál es la impotencia descrita en la Biblia? ¿A qué se está refiriendo con esa incapacidad? Y personas pueden estar en la iglesia, viniendo a la iglesia, y están incapaces de ver y amar a Dios. Y vienen porque los traen, o porque les conviene. Todas las personas están en una condición de incapacidad si el Espíritu Santo no obra. Y quiero dar un ejemplo entonces a qué se refiere esta incapacidad. Por ejemplo, esto es un ejemplo que dio Sugel Michelén en una enseñanza sobre el tópico que me gustó mucho, el ejemplo, y lo voy a tomar. Por ejemplo, si todas las personas de un reino aprecian a un rey, a un monarca, y este monarca llega a visitarles, y todos quieren pararse y darle sus respetos a este monarca que viene llegando. Todos se paran para reconocer a este monarca, menos uno. El primer caso es que ese uno es una persona que no se para porque es cuadripléjica y no se puede levantar por sí misma. Entonces, esa persona quiere pararse, pero no puede. Ese sería un tipo de incapacidad para reconocer al monarca, ¿cierto? Pero pudiera haber un segundo caso, que ese uno que no se levanta es una persona que odia con todo su corazón a ese monarca que viene y no quiere saludarlo, lo odia. Más encima se siente muy cómodo sentado. Estoy tan cómodo aquí y este viene. No me voy a parar. No me paro. No tiene ni una gana de pararse ni aplaudirlo. Ese es el tipo de incapacidad que la Biblia habla. Porque hay algo dentro que no quiere, lo impide celebrar al monarca. Entonces, el primer caso es una impotencia física. El segundo caso es una impotencia moral o espiritual en la condición de un ser humano. ¿Se está entendiendo? Espero, porque esto es muy importante, porque si esto es lo que usted cree en su iglesia, tiene que aprenderlo. Entonces, el pecador no puede volverse de sus pecados porque el pecador ama sus pecados. Ama sus pecados. Pero además porque odia a Dios. Ama el pecado y odia a Dios. La Biblia describe a los seres humanos como enemigos de Dios. No es pasivo el ser humano. El ser humano es activo en odiar a Dios y su ley. No quiere obedecer. Y desde que nacemos, hermanos, usted vio a sus niños chiquitos, ¿cierto? Usted los ha criado. ¿Usted le enseñó a desobedecer al niño? ¿Le tuvo que enseñar a desobedecer? ¿Lo puso en clase de desobediencia? ¿Usted le enseñó a tirarle el pelo a su hermano? ¿Usted le enseñó a sacar escondido las cosas de la cocina y abrir el refrigerador sin que usted se diera cuenta? ¿Usted le enseñó a comerse los chocolates y los dulces escondidos debajo de la cama? No es necesario, porque así son. La Biblia los describe como malos, pecadores, muertos espiritualmente desde que nacen. Y si Dios no los regenera, seguirán muertos en sus delitos y sus pecados, aunque son muy brillantes en su capacidad mental y pueden hacer grandes cosas y pueden ser artistas y crear música y hacer tecnología y sacarse un Nobel en filosofía, en ciencia, en medicina, y se van al infierno por la incapacidad moral, espiritual en sus corazones, porque no aman a Dios y aman sus pecados. Por lo tanto, esta persona puede inventarse a un Dios que él quiere amar. Esas personas se pueden inventar un Dios, se lo crean a su pinta. Pudieran estar junto con sus padres que aman al Dios verdadero, o con sus amigos que aman al Dios verdadero, pero ellos aman un Dios a su manera.
Ellos lo crearon en su mente, no es el Dios de la Biblia. Y eso es importante revisar en nuestros corazones a quién estamos amando y a quién están amando los que están conmigo. Hermanos, Él no quiere amar a Dios porque no quiere dejar su pecado. Cuando Él decide no levantarse de la silla, aplaudir al monarca para honrar al Rey de Reyes, esa impotencia moral y ese no querer en la práctica está agravando la falta, porque el monarca es digno de gloria y digno de honra, y esa persona existe y vive y es sustentada solo por la gracia de Dios, aunque Él no lo quiera reconocer. Esa persona que está muerta espiritualmente existe, come, vive y tiene sol y lluvia sobre su cabeza porque hay un Dios que se lo da, y no lo quiere entender y no quiere agradecerle, no quiere honrarlo. Él quiere vivir a su manera porque ama sus pecados y odia al Dios de la Biblia. Eso es lo que el texto dice. Y hermano, yo creo que no es raro lo que yo estoy diciendo, es lo que nosotros sabemos que pasa en nuestras vidas y en la vida de la gente. Esa es la experiencia real humana. La Biblia no miente, gracias al Señor. Acompáñenme entonces por favor a Juan 3:16 al 20. Texto muy conocido, aquí todos los de aquí debieran saberse de memoria Juan 3:16. Porque muy bien, son bien canutos en esta iglesia, hermano. Están bien canutos, bien. Vamos a leerlo, dice hasta el 20. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Verso 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Está claro el texto, ¿no? Las personas, dice aquí, que a pesar de tener a la luz del mundo frente a sus ojos, se los han predicado toda su vida, lo han visto por la televisión, los hermanitos en la esquina pentecostales se lo han predicado, sus padres se lo han enseñado, en la iglesia se lo pueden enseñar, lo ha escuchado por aquí y por allá. Esa persona, a pesar de tener frente a él a la luz del mundo, esa persona ama más las tinieblas que la luz. Esa es su incapacidad. Y además no quiere pararse del asiento porque está cómodo en el asiento, porque él no quiere que sus obras sean reprendidas. ¿Lo están viendo, familia? Entonces, dado que odia la luz, él no quiere salir de su condición, no quiere. No solo es pecador, sino que es un enemigo de Dios, como la Biblia lo define. No puede, entonces, y no quiere. Entonces, cuando alguien piensa que Dios es un Dios injusto, o que te agarra irresistiblemente de las mechas y te manda para el cielo aunque tú no quieras, o el otro extremo, que no, Dios te está pidiendo algo que tú físicamente eres incapaz, no, esa persona no quiere. Entonces, si llega a pasar que una persona se vuelve lo suficientemente humilde para sujetarse al Dios de la Biblia, es porque el Dios de la Biblia le ha dado una nueva naturaleza humilde que se sujeta a Dios, y vas a poder hacerlo. Eso es lo que Dios hace. Eso sería entonces una explicación de esta incapacidad del hombre. ¿Se está entendiendo, familia? Vamos entonces al segundo punto: la eficaz obra divina. Entonces, ¿qué se requiere entonces para este proceso de cambio y transformación? Todos los nacidos de nuevo lo reconocen y lo recuerdan. Uno sabe que antes de nacer de nuevo tenía ciertos pensamientos y cierto tipo de conciencia humana que no, en el radar no está el Dios verdadero, aunque puede haber una especie de Dios,
pero esa persona en su radar nunca logra entender lo que es del Espíritu de Dios, no lo puede entender. Y no, ¿por qué? Porque eso se discierne espiritualmente. Pero llega un momento de un día para otro donde ¡tac!, te cayó la teja. Hay un Dios verdadero y yo soy pecador, y si no me arrepiento estoy condenado y necesito un Salvador, y creo en Jesús como mi Salvador. Los que han nacido de nuevo saben de lo que yo estoy hablando. Los que realmente han nacido de nuevo saben en el fondo de su ser cómo Dios y cuándo Dios obró en sus almas. Aquel que no tiene eso debe quebrar su corazón frente al Señor y arrepentirse de sus pecados y creer en Jesús. Por lo tanto, la fe viene primero, y luego la regeneración, o la regeneración viene primero y luego la fe para creer. Primero es la regeneración. Todos nosotros necesitamos ayuda. No es que, pero no una ayuda, esto es como no es como un empujoncito que Dios me tiene que dar, como diría un pelagiano, que Dios trata de aplacar un poco la resistencia y luego yo lo decido. No, aquí estamos hablando de una cosa muchísimo más difícil, porque estamos hablando de resucitar un muerto. No es un médico que trata de darme algunos remedios para que mi cuerpo y mi alma funcione un poco mejor para que pueda decidir, sino es un Dios que no es un médico, es un resucitador de almas, que viene a la vida y le da vida de nuevo. Y ese tiene la capacidad ahí, moral, espiritual, de poder entender con claridad y ver al Dios de la Biblia y desearlo. Entonces, nosotros necesitamos ver cómo la Escritura nos ilumina en esta obra soberana de Dios. ¿Cómo es que Dios obra? Acompáñeme a 2 de Crónicas capítulo 30, que es un texto bien interesante, muy interesante, porque está mostrando cómo los hijos de Israel durante muchos años habían descuidado las fiestas al Señor, la Pascua. Y en ese momento el rey Ezequías, que tomó su rol de llamar a alabanza al pueblo de Dios, de llamar a reconocimiento al pueblo, así como hoy día Dios movió mi corazón a llamarles a reflexionar sobre llegar a la hora al culto. Amén. Dios en ese tiempo usó a Ezequías para decirle al pueblo cómo tienen que honrar a Dios y celebrar las fiestas. Y en ese momento Israel tenía entonces que tomar eso y obedecer y venir a Jerusalén en obediencia a la ley de Dios. Dios había mandado eso y Ezequías le estaba reclamando al pueblo que tenían que obedecer. Pero mire lo que dice 2 de Crónicas capítulo 30 versos 7 al 9. Dice: no seáis como vuestros padres y como vuestros hermanos, que se rebelaron contra Jehová, el Dios de sus padres, y él los entregó a desolación, como vosotros veis. No endurezcáis pues ahora vuestra cerviz, cabezas duras, como vuestros padres. Someteos a Jehová y venid a su santuario. O sea, vengan a adorar al Señor. Es como, si usted lo aplica contextualmente a nuestro periodo de tiempo, es como el papá le diciéndole al hijo: hey, hijo, vamos a adorar al Señor el domingo. Aquí vamos a la iglesia a adorar al Señor, a exaltar al Rey de Reyes. Y eso es lo que Dios mandó, y vamos a ir a adorar a nuestro Señor. Eso es lo que aquí le está diciendo Ezequías al pueblo: adoren y honren al Señor. Verso 8: no endurezcáis pues ahora vuestra cerviz como vuestros padres, someteos a Jehová y venid a su santuario, el cual él ha santificado para siempre, y servid a Jehová vuestro Dios, y el ardor de su ira se apartará de vosotros. Verso 9: porque si os volviereis a Jehová, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia delante de los que los tienen cautivos, y volverán a esta tierra. Espérense, deténganse aquí. ¿Se dan cuenta que el verso 9 tiene un sí? Porque sí, eso es como un condicional, ¿cierto? Entonces alguien diría: bueno, los seres humanos tienen libre albedrío, pastor, porque Dios le está trayendo consecuencias, pero si el ser humano, él quiere, se va a dar cuenta y va a decir: sí, está mal lo que yo estoy haciendo, he tenido graves consecuencias, entonces me voy a arrepentir y me voy a volver al Señor para que se acaben todos mis problemas.
La gente diría con ese sí, es que entonces está en el hombre tomar la decisión para revertir lo que le está pasando, ¿cierto? Pero miren, porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso, y no apartará de vosotros su rostro. Si vosotros, otra vez un sí, si vosotros os volvéis a Él, si vosotros os volvéis a Él, sería conclusión. Entonces, ¿se dan cuenta que hay como dos condicionales? Si tú te vuelves, te va a ir bien. Si no te vuelves, te va a ir mal. Entonces da la impresión que en el hombre está la decisión. Pero miren lo que dice el verso 10. Pasaron pues los correos de ciudad en ciudad por la tierra de Efraín y Manasés hasta Zabulón, mas se reían y burlaban de ellos. Bueno, hay algunos que son así. Se les predica el evangelio, se les dice arrepiéntete, esto te está pasando porque te estás portando mal, esto es porque no quieres soltar el trago, esto es porque no quieres soltar tu vida, tus malas prácticas, tu infidelidad, bla, 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 y por eso te está yendo tan mal. Vuélvete de ahí y Dios te va a ayudar, Dios te va a perdonar. ¿Han escuchado esos mensajes también? Dios te va a ayudar, te va a sacar de ese problema, vas a parar de sufrir. Pero muchos, a pesar de que están en el suelo, se burlan. Pero y es verdad, Dios puede restaurar las vidas, pero a pesar de eso hay gente que igual se burla. Y miren lo que dice el verso 10. Pasaron pues los correos de ciudad en ciudad por la tierra de Efraín y Manasés, Zabulón, mas se reían y se burlaban. Con todo esto, algunos hombres de Aser de Manasés y de Zabulón se humillaron y vino. O sea, había un grupo que estaban todo el pueblo estaba viviendo los mismos problemas. Estaban asediados, los enemigos les estaban dando samba canuta, los tenían en el suelo, arando, comiendo tierra, diríamos en términos coloquiales. Y Ezequiel les dijo: si ustedes quieren que se les resuelvan los problemas, vuélvanse al Señor y el Señor los va a liberar. Es una oferta maravillosa, ¿no? Pero había un montón que se burlaban y se reían. Pero hubieron algunos que se humillaron y lo hicieron. Entonces uno dice: ve, pastor, sigue condicional. El hombre decide. El hombre decide. Algunos deciden bien y otros deciden mal. Sigamos leyendo. En Judá también estuvo la mano de Dios para darles un solo corazón para cumplir el mensaje del rey y de los príncipes conforme a la palabra de Jehová. ¿Quién capacitó a los que dijeron sí? Dios. No es que ellos solitos se dieron cuenta y tenían la capacidad en sí mismos de decir: sí, yo me voy a humillar. No, el texto dice que la mano de Dios vino para darles un solo corazón nuevo para cumplir el mensaje. Y eso es lo que la Escritura enseña en el Antiguo Testamento, que Dios nos daría un corazón de carne y nos quitaría el de piedra para que pudiéramos obedecer su ley. Si Dios no te hace nacer de nuevo, olvídate, Dios lo hace. Y en esos términos es cuando Dios va ejecutando su gracia irresistible, enamorándote. Entonces, ¿quién hizo la diferencia en esta decisión? Diga conmigo: la mano de Jehová. La mano de Jehová hizo la diferencia. ¿Se da cuenta? Dios puso una condición nueva en algunos hombres de Israel y estos actuaron en consecuencia a la nueva naturaleza que ellos tenían. Se humillaron y obedecieron. Muchos de nosotros hemos sido rebeldes y hay muchos seguimos siendo rebeldes, pero antes teníamos una incapacidad y una rebeldía hasta los cielos. Nos rebelamos contra el Señor hasta el día que el Señor abrió nuestros corazones y nos puso en nuestro lugar. Nos resistimos todavía un poco, pero ya somos más humildes, porque ahora venimos todos los domingos a la hora a adorar al Dios de los cielos. Porque otros podrían estar viendo fútbol, yendo a la cancha, saliendo por aquí por allá, pero nosotros estamos aquí. ¿Por qué? Porque en cierto sentido nos humillamos y estamos haciendo lo que el Dios de los cielos quiere que hagamos. Eso lo puso el Señor, no es tu gracia.
Cuando el hombre es dejado a su inclinación natural, el resultado siempre terminará siendo enemistad y rebeldía contra el Señor, a menos que Dios transforme desde dentro esa disposición del corazón. Por favor, acompáñeme y leamos juntos Ezequiel 36, 26 y 27. Ezequiel 36, 26 y 27. ¿Es de hoy? ¿No hay un guarizapo aquí? Dice el texto: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Mire lo que el texto está diciendo como profecía anunciada. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos. Es una gracia irresistible que nos santifica además. Y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Eso es lo que Dios va a hacer, a pesar de que nos resistimos. Y en algunos casos que yo conozco y yo mismo, nos demoramos años resistiendo y nos sacamos la mugre y nos volvemos a caer. Y no, ahora sí, Señor, ahora sí, a la otra semana nuevamente mal y otra vez y otro porrazo y nos resistimos y no quiero y que sí quiero, hasta que Dios lo logra. Por eso, hermanos, tenga esperanza en los cambios que Dios está haciendo en su vida y su familia. Pero haga su pega. Haga lo que usted tiene que hacer y deje a Dios lo que solo Él puede hacer. Pero usted siga orando, siga obrando, porque Dios tiene una gracia irresistible que termina cambiando a la gente, la termina enamorando. Eso es lo que Dios está haciendo con todos los hijos de Él. Amén. Juan 10, por favor, versos 16 y versos 26 y 27. Juan 10, versos 16. Y luego vamos a saltar al verso 26 y 27. Dice, verso 16 de Juan 10: también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. O sea, sí o sí, van a oír mi voz y voy a tener un rebaño. Verso 26: pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Hay personas que no son dadas por el Padre, como lo veíamos la semana pasada, pero aquellas que son dadas por el Padre al Hijo van a oír la voz, se van a resistir, en algunos se va a demorar un largo periodo de tiempo, con a veces muchas lágrimas y sufrimiento, pero hermanos, el corazón ese va a ser conquistado por el Señor. Esa es la gracia irresistible. La regeneración, por lo tanto, tiene que preceder a la fe, tiene que ser, no hay otra forma, y el texto lo corrobora. No puede ser al revés. No es que yo creo y luego nazco de nuevo, como yo lo veía así cuando niño, así me lo repitieron en la iglesia de niño. Cuando tú crees para salvación, ahí naces de nuevo. El ordo salutis estaba al revés, no como la Biblia lo enseña. El ordo salutis correcto es: nazco de nuevo por una obra divina de un Dios conquistando mi corazón hasta que nazco, y ahí puedo ver, creer y arrepentirme y ser justificado por la fe. Todos son justificados por medio de la fe, pero para tener la fe, para ser justificado, Dios tiene que darme vida nueva primero. Eso es lo que la Biblia enseña. Entonces, ¿recuerdan lo que Dios le dijo a Nicodemo? Juan 3:3: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. No lo puede ver, está muerto, pues, hermano. ¿Han visto un muerto mirando? Bueno, solo Walking Dead, solo en Walking Dead, ¿ah? Y algunas otras.
Hechos 16:14. Entonces una mujer llamada Lidia, había una mujer que estaba en una reunión de mujeres, como toda reunión espiritual de mujeres buscando del Señor. Amén. No copuchando y bla bla bla, sino buscando del Señor. Y ahí había una niña llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios. Ella era honesta, ella adoraba a Dios, estaba en una práctica religiosa, estaba oyendo lo que los predicadores estaban diciendo, los apóstoles, y dice el texto: y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y ella había estado todo el culto, hasta que Dios le abrió el corazón, y ahí logró ver y entender. Eso lo hace Dios, no usted. Entonces, si usted tiene recepción de esa gracia irresistible, alabe al Señor, porque ¿qué hay en usted que le haga merecedor de esa gracia? Nada. Lo que magnifica la gracia de Dios en la salvación de los pecadores es precisamente el hecho de que fuimos salvados cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Acompáñame por favor, Efesios 2, versos del 1 al 7. Efesios 2, versos del 1 al 7. Este texto es precioso, hermanos. Dice así: Efesios 2, versos del 1 al 7. Dice el texto: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, hay unas predicaciones, no recuerdo el predicador de los pero Dios, un predicador que se dedicó a buscar en las escrituras todos los pero Dios, porque justo antes del pero Dios la condición es nefasta, pero ante una condición nefasta siempre está pero Dios, porque Dios puede cambiarlo todo. Y el pero Dios nos dice aquí que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿No es precioso? Por lo tanto, un cadáver no se le puede ayudar mucho solamente con darles algunos empujoncitos como despierta, despierta. Eso no se puede hacer, no se puede. Para que Lázaro saliera de la tumba, el Señor tuvo que resucitarlo. No solo inyectarle algunos medicamentos, no funcionaría con medicamentos. No, Dios tuvo que darle vida. Lo mismo ocurre con un pecador que está muerto en su corazón. Él, para que pueda escuchar a Dios, tiene que nacer de nuevo. Necesita nacer de nuevo. Sin esa obra eficaz del Espíritu Santo, un pecador jamás volvería a la vida y jamás se arrepentiría de sus pecados. Solo la obra soberana de Dios. Por lo tanto, significa que Dios está violentándonos nuestro libre albedrío. Incluso algunos han tratado de decir que esto es una especie de violación de la humanidad. ¿De qué estamos hablando? Dios no violenta el libre albedrío para salvarnos, no lo violenta, sino que nos liberta de la esclavitud del pecado,
que nos inclina a odiar a Dios, que nos inclina a desobedecer, para que podamos actuar por primera vez como agentes libres y decidir amar a Dios en esa vida nueva. Ese día nos libera de las inclinaciones desastrosas de odiar a Dios y de amar irremediablemente los pecados. Nos libera de esa condición, nos da una nueva vida, y en ese momento podemos amar a Dios y decidir por Él. Solamente ahí. Entonces nosotros no somos arrastrados de las mechas hacia Dios. El Señor nos pone un corazón y nos empieza a acariciar. Y ese día, cuando las personas nacen de nuevo y el resto de sus vidas, ese pueblo ofrecerá voluntariamente a Dios alabanzas. Ese día las personas comienzan a alabar al Señor porque ellos quieren, no porque los obligan. No porque los obligan. Ese día que nacen de nuevo y Dios pone un corazón, esa gente alaba a Dios voluntariamente. Ahí usted puede detectar cuando alguien ha nacido de nuevo o no, en la inclinación que tiene su corazón a amar a Dios. Por lo tanto, queridos, ya casi terminando, aunque la gracia del Señor es resistida por muchos de los pecadores, como lo decía la Escritura, resisten al Espíritu Santo, como lo veíamos en Hechos, Dios termina obrando en los corazones. Entonces, ¿qué tenemos que hacer cuando encontramos personas cercanas que queremos, que amamos, que sabemos que no han nacido de nuevo, que sabemos que no quieren a Dios, no lo aman? Quizás pueden acercarse a ese Dios que les pudiera dar resolución a algún problema emocional, físico, material, relacional, y les puede ayudar y se acercan. Pero ¿qué podemos hacer por ellos entonces si sabemos que están muertos espiritualmente? Podemos orar por ellos, predicarles el Evangelio todo el tiempo y orar por ellos. Segunda de Timoteo capítulo 2 versos 24 al 25 dice: porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Entonces el texto está diciendo que el que alguien se arrepienta es una concesión dada por Dios. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? El texto dice que el siervo del Señor no tiene que ser peleador, como ya pues conviértete, arrepiéntete, tonto. Hay gente así, te va a ir al infierno, miserable. Así hay gente en otras iglesias. Por eso no tiene que ser contencioso, sino que amable con todos. Podemos advertir, pero amablemente. Podemos enseñar. Podemos incluso sufrir en ese desgaste que significa ir detrás de corazones de piedra. Porque es desgastante. Es cansador. Te aburre a veces, ¿no? Pero aunque he sufrido, y Pablo era una de las mejores explicaciones, además de nuestro Señor Jesucristo, de sufrimiento por ir detrás de aquellos que tienen corazón duro. Porque él iba detrás con la esperanza de que Dios obrara en los corazones de ellos. Y es por eso que aquí lo dice: corrígeles con mansedumbre a estos que se oponen, porque quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. No pares de hacerlo. No pares de orar por ellos. No pares de llamarles al arrepentimiento. No pares de mostrarles la gracia del Señor. Porque quizás Dios les conceda que se arrepientan. Y esa es nuestra esperanza. Amén. Entonces, finalmente, ahora sí, ¿qué aliento debe producir esto en nosotros al conocer la doctrina de la gracia irresistible? Esto debiera producir cosas en los creyentes. Y al menos hay 4. Esto tendría que avivar nuestro corazón, ¿cierto? Tendría que generar algo potente en la vida de un creyente. Un creyente que se da cuenta de esta verdad tiene que saltar de alegría. Tiene que alabar al Señor. Tiene que disponer su vida a muchas cosas nuevas, porque nació de nuevo. Y una de las cosas es que ahora va a glorificar la obra del Salvador y glorificar y dar gracias por la obra del Espíritu Santo y dar gracias a Dios por el poder de la palabra en su vida.
Va a ser una persona que alaba. ¿Por qué? Porque Dios vino personalmente a tu vida. Dios no te lo mandó a decir con nadie. Usó personas que predicaron, pero Dios estaba ahí personalmente obrando en tu corazón. Por eso la salvación es personal. Porque personalmente Dios viene a ti, a tu vida, a obrar. Y Él generó en su obra que la palabra obrara eficazmente en tu corazón, dándote la vida. Y puso esa semilla y usó medios para que esa semilla dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, hermanos. Primera de Pedro 1:22 dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente con corazón puro, siendo renacidos no de simiente incorruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Una persona que nace de nuevo, hermanos, va a tener esa obra del Espíritu y la palabra en su corazón. Y esa persona debe alabar a Dios por eso y darle gracias. Una persona que sabe el poder de la palabra y lo que esto genera por la obra del Espíritu Santo, se come la Biblia, se la traga, porque le da vida. Segundo, nos muestra, hermanos, esto precioso de cómo el Dios Trino obró en tu salvación y sigue obrando. El Padre te amó y te regaló al Hijo. El Hijo fue a la cruz y no te va a perder. Y el Espíritu Santo obró, te dio vida y sigue dándote vida, santificando tu vida, y te va a llevar al cielo. La Trinidad involucrada contigo, el Dios trinitario en tu vida, obrando todos los días. Y es por eso que alguien que ve a Dios de esa manera va a decir: yo te amo porque tú me amaste primero. Tercero, nos anima por lo tanto a ir tras la santidad, porque esa misma gracia que nos trajo a Cristo, esa misma gracia sigue obrando y nos santifica. Y por lo tanto el creyente va a buscar la santidad y vamos a pedir que eso siga obrando en nosotros. Hay una oración, no la voy a leer, usted la puede anotar, Efesios 1:16, que Pablo ora por los creyentes y les dice que ese Dios y Padre nos dé sabiduría y entendimiento y revelación en el conocimiento de Él, que alumbre los ojos de nuestro entendimiento para que podamos comprender el tamaño del amor de Dios. Por lo tanto, nos va a animar, nos va a empujar a la santidad. Y por último, a predicar nuevamente. Cada doctrina de la gracia nos empuja a predicar. Esta también nos anima a seguir predicando a los perdidos a pesar de que tengan corazón de piedra. A pesar de eso, porque aunque los corazones sean de piedras, Él los puede reemplazar soberanamente por un corazón de carne. Si el Padre lo quiere, lo va a hacer. Entonces, hermano, nuestra pega es ir y predicarle, porque en algunos momentos nosotros nos vamos a dar cuenta que corazones de piedra se cambiaron por carne. Así, soberanamente y divinamente por Dios. Por lo tanto, lo hacemos aunque es desgastante, como dije. Pablo lo decía en 2 Timoteo 2:10: por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos. Imagínate, Pablo no decía: yo no sé quiénes son los escogidos, entonces hoy día me voy a quedar aquí tranquilito, en una vez aparece uno por ahí, porque si Dios lo escogió van a aparecer. Me voy a quedar sentado aquí, me voy a ir al Caribe a dar una vueltecita esperando que los escogidos aparezcan. Los hipercalvinistas hicieron esa estupidez históricamente. Lo que dijeron: ya que todos van a llegar porque Dios los eligió, entonces levantemos iglesia y colegio y esperemos que lleguen. ¡Qué tonto! Porque Dios obra a través de la predicación y nosotros tenemos el privilegio de predicar, y Dios quizás les conceda a los que le predicamos que cambie el corazón de piedra por el corazón de carne. Así que, hermanos, por eso soportamos el sacrificio de ir detrás de los que están en el mundo, porque ahí están los escogidos. Por amor de esos escogidos nosotros seguimos predicando el Evangelio. ¿Qué les parece? ¿Les anima su corazón? ¿Entendieron la gracia irresistible, queridos? Gloria al Señor. Vamos a orar.